¿Qué tal, amigos de Contrapunto? Esto es otro espacio. Hoy nos encontramos con la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, Janet Aguilar. ¿Qué tal, Janet? Un gusto, Laura, estar con ustedes como siempre en este espacio de Contrapunto. Amigos, hoy hablaremos acerca de la situación de violencia que queja El Salvador y un pequeño análisis acerca de las perspectivas que está tomando el gobierno en cara al combate contra las pandillas. Janet, en las últimas semanas el gobierno ha implementado una serie de dispositivos contra las pandillas, se ha agregado a la Fuerza Armada a las calles, al combate con la Policía Nacional Civil. ¿Cómo se ve este conjunto de medidas que el gobierno ha tomado ante el alza de homicidios? Bueno, en primera instancia quizás hay que señalar la clara contradicción entre el discurso gubernamental que propugna por medidas integrales, por medidas preventivas, versus nuevamente acciones reactivas y de corto plazo a las que están recurriendo para enfrentar esta crisis de seguridad. Ciertamente esta crisis no es nueva, pero el gobierno, bueno, ya lleva un año de haber asumido y no hemos visto hasta ahora, digamos, no ha mostrado capacidad para implementar de manera efectiva la política de justicia, seguridad y convivencia, ni ha logrado realmente implementar muchos de los planes que incluso habían sido ya aprobados desde la pasada administración. ¿A qué medidas se refiere usted cuando dice que no se ha logrado implementar de manera efectiva esta política? Bueno, en primera instancia tenemos una política de justicia, seguridad y convivencia que fue aprobada en la administración pasada, que es, digamos, la política de Estado que rige las grandes líneas de trabajo y los planes gubernamentales en materia de abordaje de la criminalidad y abordaje del fenómeno delincuencial desde la perspectiva de los 5 grandes componentes que se plantean, ¿verdad? Prevención, control y aplicación de la ley, rehabilitación, reinserción, atención a víctimas y el tema del fortalecimiento de la institucionalidad. Esta política es la hoja de ruta, ¿verdad? Que ya tiene definidas acciones, incluso ahora, digamos, en el marco del Plan País Seguro, entiendo que se han operativizado. No obstante, pues no hemos logrado ver un avance sustantivo en términos de, digamos, la línea, el enfoque prioritario que el gobierno va a adoptar para asumir este fenómeno. Contrario a ello, digamos, tenemos una política muy bien hecha, un plan País Seguro, que tiene un enfoque eminentemente preventivo, pero nuevamente vemos al gobierno recurriendo a medidas de uso extrema de la fuerza, medidas unilaterales, que ciertamente pueden tener un impacto inmediato en la contención o en la reducción de ciertos tipos de delitos, pero que a largo plazo no hacen más que potenciar y fortalecer la violencia. Entonces, en la medida en que no logremos articular, pero además implementar estrategias en conjunto con otros sectores en el corto, mediano y largo plazo, pues difícilmente vamos a poder contener o erradicar la criminalidad para los próximos años. Janet, pero ¿cómo explicarle a la población que está afectándole la violencia, que quiere medidas inmediatas y medidas de represión, que no es la mejor medida para detener la delincuencia, quizás a largo plazo? ¿Cómo decirle a esta gente que realmente la represión no es el mejor camino? Pues yo creo que, bueno, pasa un poco por el tipo de cultura política que predomina entre la población salvadoreña, ¿verdad? Todavía tenemos como ciudadanos fuertes resabios del pasado, añoranzas por una cultura política autoritaria, por las medidas de fuerza. Y aunque son medidas cosméticas y tienen un impacto más bien en las percepciones más que en resultados concretos, la gente suele avalar este tipo de estrategias, la salida de militares, el uso de grandes operativos de persecución son bien vistos por la población. Sin embargo, de estas, digamos, medidas es importante que la población, por ejemplo, reflexione en torno a que básicamente en los últimos 15 años el Estado salvadoreño ha optado únicamente por estas medidas, ¿verdad? Hemos tenido al ejército desde 1993 en las calles apoyando tareas de seguridad, algo que se ha extendido de manera amplia en los últimos años, sobre todo en el quinquenio de Funes, se triplicó la participación del ejército en tareas de seguridad, se asignaron incluso grupos de operaciones en muchos municipios del país. Es decir, a diferencia de lo que planteó la Constitución y los acuerdos de paz, el uso del ejército no ha sido una medida excepcional. O sea, venimos usando
y recurriendo al ejército en tareas de seguridad en los últimos 15, 20 años. Y esto no se ha traducido en una reducción de delitos, es importante que la gente lo sepa. En el caso de las manos duras, ¿verdad? Fueron medidas básicamente de persecución sistemática a las pandillas que lograron, bueno, por un lado, digamos, reducir en los primeros 3 meses los ciertos hechos delictivos. Pero luego en los siguientes años el fenómeno se complejiza a partir de que no se atiende integralmente y que deriva o da como resultado también en una descomposición de instituciones como la policía, ¿verdad? Porque al final este tipo de medidas solo logran instalar y legitimar prácticas autoritarias en una cultura que ya es autoritaria, que luego es bien difícil desmontar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Una policía permeada de abusos, de excesos, incluso hay señalamientos de prácticas de ejecuciones extrajudiciales que a mí me parece que el Estado ha sido bastante irresponsable en términos de que no se ha investigado y que esto a la larga se puede volver contra la población en la medida en que se vuelve, digamos, en una práctica cotidiana, ¿verdad? Es ampliamente conocido que la policía es la institución más denunciada por abusos y violaciones a los derechos humanos en la Procuraduría de Derechos Humanos. Decía recientemente el comisionado para seguridad de la presidencia, Hato Azbún, que la inseguridad que se está viviendo en estos momentos es solamente una herencia que han tenido de gobiernos anteriores. Pero ¿cómo traducir lo que supuestamente ellos sería una diferencia con el traslado de reos, que agregan a fuerzas militares a las calles? ¿No es más de lo mismo de gobiernos anteriores, Lucas? Sí, por un lado yo creo que no es solo una herencia de los gobiernos de Arena. El gobierno de Funes, en donde el mismo ahora comisionado para la seguridad tuvo un papel preponderante, tiene una responsabilidad grande en la complejización de la violencia actual. Yo creo que es importante que la población también derive responsabilidad en el gobierno, en el anterior gobierno, en tanto se gestan una serie de medidas perversas como la tregua, que solo logran abonar a un terreno ya bastante complicado de criminalidad y de inseguridad y que deriva en la situación actual que tenemos. Entonces me parece que estos funcionarios manejan una doble moral, en la medida en que han tomado medidas erráticas que han derivado en el corto y mediano plazo en una agudización de la violencia y nuevamente lo que estamos viendo es una reedición de estas medidas, ¿verdad? Ya en el gobierno de Funes se triplican los militares. Hemos visto que a nivel, por ejemplo, de la plantilla militar, es decir, de efectivos militares de alta, han pasado de 12.000 a 24.000 solamente en los últimos años. Entonces, pero además tenemos ahora, además de una fuerte presencia de un incremento grande de militares, tenemos ahora esta idea o esta propuesta de los batallones élites o batallones especiales. En el pasado ya hemos tenido grupos de tareas antipandillas, grupos especiales de choque que justamente han hecho esta labor de persecución, pero lastimosamente como estas medidas no se han acompañado con acciones más integrales, con acciones que también trabajen el plano de la prevención, el plano de la rehabilitación, han terminado pues siendo inefectivas. Entonces vemos nuevamente que estos mismos personajes que dirigieron la seguridad en el pasado, como el mismo ministro de Defensa o el comisionado para la seguridad, están ahora apareciendo como, digamos, proponiendo nuevas soluciones, cuando en realidad en la práctica son las soluciones que ya fracasaron en el anterior gobierno y que en buena medida también son responsables de la situación que tenemos hoy día. Yo creo que es importante que la población lo analice y lo examine. Obviamente el gobierno se ve en la encrucijada de responder a una demanda ciudadana, pero el Estado, el gobierno salvadoreño, en este caso como el responsable de conducir la política de seguridad, tiene que ser responsable en términos de las medidas que va a tomar. Es importante la persecución efectiva, la persecución inclaudicable del delito, pero en el marco del debido respeto y en el marco de la legalidad. Creo que en este momento estas medidas, como las anunciadas en los últimos meses en torno al tema de la policía o incluso la legitimación que se está dando de parte de las autoridades policiales de las ejecuciones en las que están incurriendo algunas policías, no son más que una licencia para matar,
que solo va a terminar generando una escalada de violencia mayor y que podría allanar el camino para una nueva confrontación armada en el país, en este caso entre el gobierno o efectivos de las fuerzas de seguridad y las pandillas. Janet, tal vez hablar un poco acerca del rechazo a una segunda tregua entre pandillas, pero después de una breve pausa, amigos, ya regresamos. Amigos, continuamos con otro espacio. Estamos con Janet Aguilar, la directora de UDOP, hablando acerca de la perspectiva de la violencia que queja a El Salvador, y en esta segunda parte hablar un poco acerca del rechazo que ha tenido el gobierno actual a una segunda tregua entre pandillas, que ya el gobierno de Mauricio Funes lo había implementado y que no trajo resultados tan satisfactorios. ¿Cómo se traduce esta segunda medida que ahora el gobierno dice un no, un rechazo total a un diálogo con los líderes de pandillas? Pues yo creo que esta es una postura más mediática de cara a la población, ¿verdad? Porque sí sabemos que funcionarios del gobierno actual han tenido acercamientos con miembros de pandillas, con líderes de pandillas. Yo creo que ese es un elemento que no se puede descartar. Las pandillas han mostrado una enorme capacidad para desafiar al Estado y en algún momento para desestabilizar el país. Y obviamente, digamos, ya no se resume únicamente a los miembros activos de pandillas, sino a toda una base social, a grandes conglomerados sociales que en algún momento podrían ofrecer algún respaldo a estos grupos. En esa medida yo creo que es importante establecer un diálogo. Esto no supone negociar, sino escuchar también. Por ejemplo, una de las demandas reiteradas en los últimos años de estos grupos ha sido justamente la solicitud de que la policía pare estas violaciones, abusos, torturas, ¿verdad?, y ejecuciones hacia miembros de pandillas, algo que me parece que el gobierno no ha tomado con la seriedad del caso, ¿verdad? En ese sentido, yo sí veo importante que en el marco del Plan País Seguro se entable un proceso de diálogo, ¿verdad?, de comunicación con estos grupos, porque obviamente hay que buscar junto a las políticas de seguridad medidas complementarias. Esto no supone en ningún caso negociar al margen de la ley. Y en esa línea es que muchos, sobre todo gente vinculada a las iglesias, ha estado planteando un nuevo esquema, en este caso de diálogo abierto, transparente y en el marco de la legalidad, que busque también, digamos, acuerdos en torno al tema de la violencia, en torno al tema también de las alternativas que estos grupos sociales, al margen de que muchos de ellos ahora son pues delincuentes organizados, este fenómeno sigue teniendo una importante raíz social, ¿verdad?, vinculada sobre todo a la exclusión, a la falta de oportunidad. ¿Cómo entra la ley de reinserción de pandillas que ahora está proponiendo Sánchez Serén en este marco de que no se acepta una negociación con pandillas, pero tal vez puede ser un diálogo que les permita reinsertarse a la sociedad? Pues justamente, digamos, en el marco de estos procesos se espera que, digamos, más allá de una negociación, el gobierno haga lo que tiene que hacer, implementar una política, ofreciendo alternativas y oportunidades, sobre todo para aquella gente que desea retirarse de la violencia. En ese sentido, el tema de la propuesta de ley ha sido una deuda pendiente. Esto se propuso desde la administración de Funes, al igual que la Estrategia Nacional de Prevención, que hasta hoy día ya se ha formulado, creo que en una tercera edición, sin que sea aprobada, ni mucho menos implementada en los territorios. Entonces vemos bastante lentitud para avanzar en aquellos aspectos estratégicos de la política y bastante rapidez para recurrir a medidas de uso de fuerza extrema que solo hacen más que abonar a esta escalada de violencia que tenemos. En términos generales, Janet, ¿qué es lo que le espera a El Salvador en términos de criminalidad? ¿Realmente se espera una alza de homicidios, una disminución? ¿Qué es lo que le espera al país? Pues digamos, es difícil adelantarlo, digamos, sobre todo porque en este contexto se están moviendo diferentes intereses. Sin embargo, yo creo que si el gobierno opta por recurrir a medidas de fuerza extrema, como las ya anunciadas, opta por recurrir al uso del ejército y a la creación de estos batallones de reacción inmediato, estos batallones especiales antipandilla, solo se estará allanando el camino para una nueva confrontación armada, un derramamiento de sangre
en el que la población civil, en el que los ciudadanos nos vamos a ver inmersos, ¿verdad? ¿Una nueva guerra en El Salvador? Una nueva guerra, ciertamente, digamos, con otros matices, con otras características distintas a la de los 80, pero me parece a mí que este nuevo conflicto, ojalá no se llegue a dar, sepultaría toda posibilidad que el país en algún momento alcance un clima de paz y de mejor convivencia. Bueno, muchas gracias, Janet, por ayudarnos. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un saludo a los amigos y amigas de Contrapunto. Bueno, este ha sido otro espacio con Janet Aguilar. Soy Laura Bernal y no se olviden de vernos en nuestra próxima edición. Feliz día.